Bendito el nombre de Dios, estimados hermanos. Dios bendiga tu vida en este precioso y glorioso día que el Señor nos ha regalado, rodeado de toda su bendición. Espero sea de mucha ayuda en esta mañana referente al tema que quiero estar tratando, de poder disertar la palabra de Dios. Y hoy quiero hablarte acerca de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Dios es absolutamente justo en todas las cosas que Él hace, a pesar que nosotros consideremos que no lo es, o quizá que merecemos más, o que no deberíamos de ser tratados de esa manera. Y vamos a estar utilizando uno de los profetas menores, y su efecto es el profeta Nahum. Esta es una palabra donde quizá muy pocos han estado dispuestos a dar una prédica, a dar una enseñanza de este pasaje de la palabra de Dios, porque a veces se considera un poco complicado, pero es de mucha bendición esta enseñanza, porque el profeta Nahum es uno de los hombres que Dios levantó para llevarle un mensaje poderoso a una nación que ya había sido advertida una vez y también había sido perdonada. Y esa nación es la nación de Nínive, a la cual el profeta Jonás llegó para predicarles por un lapso de 3 días, y la nación completa se arrepintió y se volvieron a Jehová de sus malos caminos, porque tuvieron miedo de lo que les podía haber pasado, pero luego se volvieron nuevamente a la maldad, a vivir una vida impía. Déjame decirte que Nínive era la capital de Asiria, y los asirios habían sido muy bruscos con el trato que le habían dado a la nación de Israel. Atacaron el reino del norte y el reino del sur, y los devastaron en su momento, y fueron golpeados por esta máquina, podemos decir esta máquina de guerra que Dios mismo levantó para castigar la maldad también de su mismo pueblo, el pueblo de Israel. De esa manera entonces vamos a estar tratando hoy el profeta Nahum. Primero Dios, que el tiempo nos alcance, estimado hermano y amigo, y quiero pedirle a Dios que nos guíe, que nos dirija en su santo y bendito poder a través del Espíritu Santo. Dios eterno, glorioso Padre, que estás en gloria, te alabo, te bendigo, Señor, por este día, por la oportunidad que tú me das de poder bendecirte, de poder alabarte. Señor, bendigo a mis hermanos, bendigo, Señor, a cada uno de aquellos que están allí en sus hogares, pendientes que esta palabra pueda llegar a sus casas, Señor, a sus mentes, a su esposa, a sus hijos, a su esposo, Señor, a sus amistades. Muchas gracias, Señor. Espero edificar a tu pueblo con esta palabra. Guíame, Señor, a través del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te lo suplico, Señor. Amén y amén. Muy bien, estimado hermano. El texto clave que quiero leer para ustedes se trata acerca de Nahum capítulo 1, versículo 3, y dice la palabra de Jehová así, de la siguiente manera: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Es la definición de que Dios conoce todo lo que sucede a su alrededor. Dios no es ajeno de las cosas que los hombres hacen en la tierra, ya sean buenas o sean malas. Entonces veamos en esta enseñanza, como ya estaba diciendo, que esta ciudad es una ciudad que había sido advertida del juicio, pero que no en su momento se arrepintieron, pero luego volvieron a su maldad, porque su corazón estaba entregado al maligno. Dios había sido muy misericordioso con la nación de Nínive. Dios les había perdonado, que es esta región, dijimos, de los asirios. Estos asirios han sido enemigos crueles de la nación de Israel por grandes generaciones y generaciones, porque déjenme aclarar que en el momento que llegó la palabra de Dios, el profeta Nahum, que dio esta profecía, se cumplió 100 años después que llegó a predicar el profeta Jonás. Pasaron 100 años para que se cumpliera esta profecía.
puedo decir también del profeta Nahum, porque Jonás había advertido al pueblo, el pueblo se arrepintió. Recordamos nosotros bien la historia de Jonás, y ahí pues Dios mostró su misericordia. Pero lamentablemente la nación de los ninivitas, la capital de los asirios, ellos pensaron que con el arrepentimiento que habían tenido desde hacía tantísimos años, ellos iban a lograr mantener detenida la ira de Jehová y seguir ellos viviendo en una vida desagradable delante de Dios. Entonces, veamos ahora, volviendo entonces al tema de la misericordia de Dios con los ninivitas. Ya Dios había perdonado su rebeldía cuando se convirtieron a Dios por medio de la predicación del profeta Jonás. Pero dijimos que 100 años más tarde se cumple esta profecía. La profecía la da con tiempo el profeta Nahum también, pero se viene a cumplir 100 años más tarde, cuando Dios volvió a declararles su ira, su indignación en contra de la nación de los asirios. Los asirios eran personas crueles, habían hecho muchas maldades, se convirtió también en un imperio que gobernó en su época y que mantuvo sometida a las naciones del mundo con su crueldad con que trataban a los prisioneros de guerra que ellos tomaban como prisioneros. Pero aún el profeta Nahum es una voz del Señor. No dice la palabra de Dios que el profeta Nahum haya ido a predicarles como envió Dios a Jonás, sino la profecía estaba dada. Yo quiero contarte que durante toda la época de la historia de los profetas mayores, nosotros encontramos que Dios mandó su ira, su juicio contra todas las naciones del mundo. Dios se vengó de ellos mismos, a pesar de que los asirios, a pesar de que los babilonios, a pesar de que los medos y los persas unificaron fuerzas y fueron en su momento, y valga la pena mencionarlo y nuevamente, que fueron imperios que gobernaron el mundo, pero que también a ellos vino la ira de Dios y los destruyó en su momento, como también lo hizo Dios con la nación de Egipto. Entonces Dios no tendrá por inocente al culpable, dice la profecía del profeta Nahum, y ahora pues se está cumpliendo. Una sola cosa es lo que marca la diferencia delante de la ira de Dios. Quiero que tú entiendas esto, por favor, en esta mañana. Lo único que marca la diferencia para detener la ira de Dios es el arrepentimiento. Es el volverse a Dios de todo corazón. Cuando nos volvemos a Dios de todo corazón, encontramos la gracia sublime del Señor y nuevamente su misericordia compasiva que se demostró en la cruz del Calvario. Esa es la manera en que Dios trabaja. Cuando nosotros nos arrepentimos, es la única manera de tener la ira de Dios. Pero aquí venía una advertencia de juicio, a pesar de que el profeta no llegara hasta ellos, pero este documento de la profecía sí llegó hasta la ciudad de Nínive nuevamente. Esa era una muestra del amor de Dios hacia el pecador. Y vamos a leer la palabra de Dios y la encontramos, la ubicación de dónde era el profeta y en qué región se encontraba. Nahum capítulo 1 versículo 1 dice: profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elaos, que muestra el lugar de origen donde era Nahum. Jehová es Dios celoso y vengador, y Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo contra sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y es torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angostan todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan.
¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce al que en él confía. Esto dice la palabra del Señor y esta era la advertencia que Dios estaba enviándole. Hay aquí muchas figuras que nos hablan acerca del poder de nuestro Dios y de su majestad sobre todas las cosas creadas. Por ejemplo, se mencionan las nubes, se menciona el mar, se mencionan dos ríos importantes ahí, de los cuales ellos tenían mucha confianza en sus fortalezas. Y bueno, pues siempre el ser humano es dado a poner su confianza en las cosas de la tierra y pensando que las cosas de la tierra lo pueden defender de cualquier ira del Señor, pero no es de esa manera. Pero de todas formas la advertencia de Dios va ahí para ellos y Dios les demuestra su supremacía de poder, que Él es un Dios grande y supremo delante de toda la creación y que no hay nadie que pueda levantarle a Él la voz, que no hay nadie que pueda levantarse en contra de un Dios tan grande y poderoso. Entonces dijimos que Nahum era de la tribu del norte, porque el lugar que menciona la Biblia de Elcos pertenece al norte de Israel, y esta es la parte de la división también del reino del norte y el reino del sur. Pero aparece Nahum en este momento, parece que se trasladó a vivir al sur y ahora aparece en la tribu del sur y dando profecías también para la tribu del sur. Reconocemos que los asirios tomaron a la tribu del norte y la sujetaron bajo su poder y devastaron a los reyes, porque la mayoría de los reyes del norte fueron reyes malvados. Dios vino y castigó a la nación o al reino dividido del norte, que es también Israel. Dios lo castigó por medio de la mano de los asirios. Y los asirios dijimos en su momento que eran crueles, devastaron también a esta nación, y en el año 722 cayó el imperio, o más bien dicho el reino del norte, y quedó nada más con fortaleza unos años más el reino del sur, que es para donde está dirigiendo su mirada el profeta Nahum. Este es un profeta muy importante para que nosotros lo podamos analizar en este día. Entonces, el libro del profeta Jonás nos presenta con detalles la oportunidad que Dios le dio a Nínive, la forma en que Dios utilizó mandándolo a él y llevándole su misericordia y su poder. Hay una causa, la mayoría de nosotros juzgamos a Jonás, decimos Jonás es un hombre desobediente, no quiso ir a Nínive de la primera vez que Dios lo invitó para que fuera. Pero déjenme explicarle que la razón por la cual Jonás no quería ir a Nínive es porque los asirios eran gente malvada. Y nada más para darle a usted una idea, uno de los reyes de los asirios vino y para infundir el temor en las demás naciones, capturó a sus prisioneros y los colocó y les quitó las pieles la desprendió de sus carnes, las pieles de sus cuerpos, y tapizó todo lo que es un muro con las pieles de sus presas que él había atrapado de cierta nación. Ahora bien, esto causaba temor, e incluso los arqueólogos descubrieron que en esa área encontraron mucha evidencia de torturas de guerra, de la forma en que estos mismos ninivitas eran gente perversa y malvada. Otra de las cosas que también sabía Jonás es que ellos atrapaban por ejemplo, a los que eran cautivos de guerra, los atrapaban y luego los enterraban en la arena hasta el cuello, y después que los tenían enterrados en la arena hasta el cuello, les jalaban la lengua con una especie de cuero que mantenía la lengua tensa, y la jalaban en el desierto, y de esa manera torturaban ellos a sus presas.
y la persona que moría en ese estado se le secaba la lengua por el calor del desierto, y prácticamente él moría en una tortura terrible, porque él veía el mismo infierno ahí en ese momento, y después pues moría ahogado, insolado y cuantas cosas. Y el profeta Jonás sabía todas estas torturas que estos habían hecho, cómo habían matado a sus mismos parientes. Es probable que también haya visto cómo mataron a su misma familia, porque todas estas cosas son devastadoras para la mente y perturbadoras para la mente de una persona, todo ese tipo de tortura de guerras. Pero veamos, aún así Dios tuvo misericordia de ellos, a pesar de que hacían todo este tipo de cosas. Dios se presenta aún como un Dios compasivo. Es la primera cualidad que vemos acá, y misericordioso. No es un Dios que a las primeras iniciativas de maldad del ser humano lanza rayos y centellas y lo destruye. Nosotros quisiéramos que de esa manera Dios actuara con nuestros adversarios, ¿o no es cierto, hermano? Nosotros quisiéramos que Dios enviara rayos y centellas inmediatamente sobre aquellos que tienen una práctica de vida que no agrada al Señor, pero Dios se muestra compasivo y misericordioso. Pero esta compasión y esta misericordia tienen un límite, y el ser humano debe de saber, nosotros los cristianos debemos de saber que todo tiene un límite para Dios, y debemos de ser muy cuidadosos. Dios se presenta entonces de dos maneras a Nahum, como el Dios invencible para sus enemigos. De esa manera se presenta Dios, de dos maneras, como el Dios invencible para sus enemigos, y también en segundo lugar se muestra como el refugio para aquellos que confiamos en Dios. Así se muestra Dios en estos días también, estimado hermano y amigo. De esa manera se muestra Dios, porque Dios también le muestra a sus adversarios que Él es invencible. La forma en que se describe acá a Dios es un Dios invencible, tiene como polvo las nubes y todo se sujeta delante de sus pies, y de esa manera es. Ahora preguntémonos, ¿qué ser humano podrá pelear contra Dios? Seguramente usted está diciendo, nadie puede pelear contra Dios, y usted tiene toda la razón, porque nadie puede pelear contra Dios. Pero si lo vemos del otro lado, para nosotros como un Dios todopoderoso, como un Dios para poner nuestra confianza en Él, y también podemos ver nosotros a Dios como un refugio en tiempo de tribulaciones. De esa manera se muestra entonces nuestro Señor para con nosotros. Ahora bien, la inutilidad del pecado. El pecado es inútil. De alguna manera el ser humano, el pecador, se va a dar cuenta que el pecado no sirve para nada. El pecado lo lleva a uno siempre a la tragedia. Y vamos a ir al versículo 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Con una vez le basta, no hay necesidad de que pelee tantas veces. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Así dice el Señor. Versículo 11: de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Se está tratando de su líder, que en ese momento, su rey precisamente, que comandaba el ejército de los asirios y que también dirigía a los ninivitas y los había llevado nuevamente a una vida de maldad y no a una vida de sometimiento delante del Señor. Pero ahora veamos, el pecado sigue siendo inútil. No sirve para nada. Dios indica que aunque parezca inseparable el pecado del hombre, el Señor es Dios todopoderoso, y aunque parezca, para quitarle al hombre esa maldad que hay sembrada en su corazón,
corazón, aunque le parezca al hombre que ya no tiene cura, que ya no tiene remedio, Dios tiene el poder para desarraigar esa vida de maldad que hay en el corazón del hombre. Pero otra de las cosas, Dios indica que aunque parezca imparables sus fortalezas militares, aunque piense de que nunca van a ser destruidos, pero Dios destruirá sin ningún esfuerzo la maldad de la humanidad. Así tan sencillo, así tan fácil, Dios tiene el poder de destruir el pecado de la humanidad, el pecado de la maldad. A Dios no le cuesta absolutamente nada destruir la maldad del corazón del hombre. Eso es lo que su palabra nos dice. No peleará tantas veces, no convocará tantas batallas. Dios es absoluto y poderoso para guiar su mirada allí donde está su ira y destruir de una vez por todas. ¿Qué Dios tan poderoso tenemos nosotros? Y debemos de entender que si Dios es misericordioso, no deberíamos de jugar con la misericordia de Dios, porque puede destruirnos. Nosotros tenemos consecuencias de gentes en la Biblia que pecaron, que le fallaron a Dios y fueron destruidos. Tal el caso de la familia de Coré, que fue destruida y devastada con todos sus enseres, con todo lo que tenía, fue arrasada y llevada hacia el fondo de ese tipo de juicio que el Señor le mandó y al mismísimo infierno. Nosotros pudimos ver también cómo Dios es tan grande y poderoso destruyendo a los primogénitos allá en Egipto, hablando ya de enemigos de Dios, de fortalezas que se levantaron para pelear contra Dios, pero no han podido hasta el día de hoy. Y nosotros sabemos que aunque parezca fuerte lo que se ve hoy en el mundo, los poderes mundanos, las fortalezas militares que ahora hay, las fortalezas de guerras, las fortalezas en armas que podrá tener la humanidad, eso no sirve de nada, porque es inútil la maldad. Lo único que puede vencer el mal es el bien. Y el único que hace el bien es nuestro Señor Jesucristo, y no hay nadie más, sino solamente nuestro Señor. Entonces el rey de Asiria desafiaba la autoridad de Dios y decía que también, porque había comenzado a destruir naciones, pensaba que podía destruir también al mismísimo Dios. Pues consideró tan poderoso en su momento. Lo que él no sabía es que Dios era el que lo estaba usando, que Dios era el que lo usaba como chicote para las naciones, para su nación de Israel, que era una nación que se había rebelado contra él y que había ido tras de la idolatría y tras de la maldad. Entonces ellos pensaban que hasta a Dios podían ellos enfrentar. Hay movimientos ahora políticos, querido hermano y amigo, que han erradicado incluso a Dios de la sociedad, han querido arrancar a Dios de la sociedad. Por eso la sociedad está tan perdida, por eso Dios tiene su indignación sobre la humanidad. Dios le ha mostrado su misericordia a través de la muerte de Jesucristo a la humanidad. Dios le ha mostrado su misericordia a través de los predicadores de la palabra de Dios, a través de los ministros de la palabra de Dios. Pero se está llegando el momento donde la ira de Dios está a punto de ser derramada, porque el mismo hombre ha sacado a Dios de sus pensamientos, ha sacado a Dios de su, incluso muchas iglesias han sacado a Dios de sus templos, y nada más son reuniones sociales donde llega gente importante. A Dios no le importa la gente, porque para Dios no vale nada el rico, porque para Dios igual vale el pobre. Para Dios a Dios no le interesa nada de eso. Pero el ser humano ha hecho una clasificación de personas a quienes puede recibir, a quienes puede amar, a quienes no puede amar, y estamos perdidos de esa manera. Por eso nosotros debemos de mantener a Dios dentro de nuestros planes, y nunca saquemos a Dios de tu casa, de tu familia, tu negocio, tu trabajo, porque es la única manera de vivir una vida agradable para el Señor. Pero había una promesa de liberación. Aún así había una promesa de liberación, y una cosa que nada más puede quebrantar la maldad es el poder de Dios y la obra del Espíritu Santo. Y veamos ahora el versículo 13, dice la palabra del Señor: porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé sus coyundas.
Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede mi memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré, Dios con D minúscula. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Ahí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Eso es lo que Dios le dice a la nación. Hay una palabra de esperanza para Israel. El versículo 2 es una esperanza para Israel. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tenga y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará bastante te he afligido, refiriéndose a Israel. Bastante te he afligido, te he afligido, no te afligiré más ya. Oiga esta palabra, porque Dios va a destruir el pecado de Nínive y la maldad de una vez y por todas. Esto es lo que Dios le dice a la nación: no te afligiré más con esta nación que yo usé en su momento, ya lo dije, como chicote para darle duro a la nación de Israel, para que se volvieran a Dios y abandonaran la idolatría y confiaran nuevamente en el Señor. ¿Qué necesitamos nosotros para volvernos a Dios? Quizá hay un momento de la prueba que has pasado o que estás pasando, en la cual has dicho: ¿hasta cuándo se va a terminar esta prueba? Y Dios te dice ahora: yo te voy a liberar de esa prueba y ya jamás vas a volver a pasar por una prueba similar. Eso te dice también a ti y me dice a mí el Señor en esta mañana. El Señor nos aconseja que también Él estará con nosotros, irá con nosotros y será nuestro refugio y nuestra fortaleza. Dios le dice a los israelitas que le quitará a ese enemigo que le había causado tanto mal. Si terminará para ti, ya no volverá más. Hoy mismo estamos viviendo nosotros una opresión fuerte de nuestros adversarios, pero lo único que necesitamos hacer es volvernos a Dios y volver a confiar en Dios. Parece que nuestra confianza no está tanto en Dios. Estimado hermano y estimado amigo, yo estoy muy de acuerdo a que usted busque a sus líderes espirituales para pedirles oración en algún momento cuando usted se encuentra afligido. Pero le voy a decir esto con todo mi amor: nunca lo tome como un amuleto. Nunca le deje su carga a otros y usted deja de buscar a Dios. Dios quiere oírlo a usted. Dios quiere oír de sus propios labios que usted le diga: Señor, yo ya no soporto esta situación que estoy viviendo, Señor, yo quiero arrepentirme de esta maldad. Dios quiere también verlo a usted en sacrificio. No le deje sus cargas a otros. Hay cosas que otros pueden hacer por usted, pero el buscar a Dios nadie lo puede hacer por usted. Hágalo usted, porque usted necesita de Dios. Usted necesita presentarse delante del gran sacerdote. Hágalo, por favor, y me contará cómo va a salir bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Jesús advirtió también, ahora vamos a un punto muy, pero muy especial. Jesús advirtió también a nosotros que en el mundo nosotros tendríamos persecución, pero que Cristo ha vencido al mundo. San Juan 16:1 nos habla acerca de eso. En el mundo vamos a ser perseguidos. En el mundo estamos hasta en peligro de muerte. En este momento nosotros estamos hasta en peligro de muerte. Pero el Señor siempre ha prometido estar con nosotros, ir con nosotros, y esa es la confianza que tú debes de tener en el Señor, que a pesar de todas esas luchas, el Señor está con nosotros. Pero hay una manera de tener falsa fe y falsa confianza, y de eso quiero hablar. Y eso le pasaba a los ninivitas, y esto le pasaba a ellos. Tenían falsa fe en Dios, confiaban en algo que no les iba a dar resultado. Y bueno, a pesar de que confiaban en todas sus estatuas, en todo el montón de ídolos y todas las imágenes de idolatría que tenían todos sus dioses, también tenían una falsa esperanza, que así como habían sido salvos en aquel día por la misericordia de Dios cuando Nínive iba a ser destruida, así pensaban que nuevamente Dios ya no les iba a hacer nada porque una de ellas los había perdonado. Así está mucha gente hoy en día.
que nada más se arrepintió una vez, fue a la iglesia una vez y piensa que con eso le basta para ser salvo. Yo he hablado con gente que me dice eso, que la salvación no la va a perder porque él ya vino un día a la iglesia y ahí él mantiene la fe. No, la palabra de Dios dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Sí, también dice su misma palabra en Apocalipsis que al que venciere el Señor le dará la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero veamos esto, por favor. Y nos dice la palabra del Señor. Vamos ahora al versículo número 15. He aquí sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, la esperanza, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Dios va a erradicar la maldad del ser humano y va a quitar esa maldad perversa que hay en él, y Dios traería bendición sobre su santa nación, sobre Israel. Ahora bien, dice su palabra en el versículo, vamos a ubicarnos en el versículo número 2 del capítulo 2. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Aquí dice esto la palabra del Señor. Todo lo que habían hecho con Israel, cómo lo sitiaron, cómo se llevó a cabo el cautiverio, porque también esta nación de los asirios sitiaba a las naciones y les cobraba, como lo pudiéramos llamar ahora, como un impuesto de guerra, como lo que hacen los mareros ahora, la extorsión. Esto viene de años, hermano. Esto hacían los asirios también, les cobraban a ellos para no hacerles daños y les pedían grandes cantidades de oro y de plata. Y cuando veían que la nación era demasiado poderosa y tenía bastante riqueza, lo que hacían era que tomaban toda la ciudad de una vez y la tomaban cautiva. La tomaban a la nación y la despojaban de todo lo que ella podía tener. Era terrible la situación y enfrentarse al poder de los asirios era algo tremendo para los mismos habitantes. Las cosas que ellos hacían, las torturas que ellos llevaban. Hay un dato que nos cuenta que la nación que ellos tomaban y la sitiaban en cautividad, preferían la gente suicidarse antes de que caer en manos de los asirios. Era tan cruel el juicio que ellos emitían en contra de sus adversarios para imponer su imperio. Ahí sí que con una fuerza satánica, la tortura que ellos hacían. Entonces se olvidaron de ese mensaje que un día llevó Jonás de arrepentimiento, de ese mensaje que un día les cambió la vida, y ahora pues estaban pensando de la misma manera. Y saben que lo que creo yo donde se fracasó fue en el caso de que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos no le pudieron contar a sus nietos, a sus bisnietos, a sus hijos, no les pudieron contar de la gloriosa misericordia que Dios había hecho a través del arrepentimiento de Nínive y de la predicación de Jonás. A veces fallamos nosotros también ahí. Cuéntele a sus hijos las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida, dirija hacia ellos y dígales lo que Dios ha hecho, que sepan que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Poner nuestra esperanza en las cosas materiales en el día del juicio es algo tonto, déjeme decirlo, es algo tonto para alguna nación o para alguna persona que ponga su confianza en lo que tiene en el día del juicio del Señor. Cuando el juicio de Dios viene, es un juicio devastador. Es un juicio que no se detiene y las cosas materiales no pueden detener la ira de Dios. Es insolente que una persona pueda hacer esto. No le recomiendo a nadie que haga eso porque va a caer en las manos del poderoso Dios.
El juicio de la maldad tiene que venir de todas maneras, porque si Dios es justo, debe erradicar la maldad del corazón de esa persona, de ese hombre, porque Dios es un Dios de justicia, aun cuando Dios juzga, aun cuando Dios castiga, aun cuando Dios viene y jala la oreja. Dios es un Dios justo, porque sus juicios son dignos de admirar, son dignos de ver la justicia de Dios. La victoria sobre los poderosos. Aquí viene una victoria grande de parte del Señor, y el versículo número 13 nos dice del capítulo número 2. Heme aquí, contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más oirá la voz de tus mensajeros. Los mensajeros eran los que llevaban la advertencia a la nación y le decían: vienen contra ustedes los asirios. Y ya saben cómo actuamos nosotros en contra de la gente que se nos opone. Entonces era algo terrible. Otra de las cosas que tenían como símbolo los asirios era un león, que salía, y esto venía para atemorizar a las demás naciones, para traer miedo a las naciones. Pero ahora los mismos leones estarían atemorizados de ver la ira de Dios que vino sobre esta nación y la tuvo que devastar de una manera terrible, de una manera agotadora, como Dios lo hizo. La victoria sobre los poderosos es grande. La destrucción que Dios ahora traía en su juicio para Nínive era un juicio terrible. De así dice Jehová de los ejércitos: encenderé y reduciré a humo tus carros. Eran carros que ellos utilizaban con caballos. Algunos profetas falsos dicen que estos carros eran la profecía de que iban a haber carros de guerra y todo esto. Hoy en día no es cierto. No son automóviles los que miran aún, son carros que ellos dirigían con caballos, sus carrocerías. Déjenme decirles la característica de los carros que ellos manejaban con caballos era que en las ruedas les colgaban también pedazos de metal afilados, como que si fueran espadas con puntas, y cuando pasaban las mismas llantas se pasaban llevando las piernas y demoliendo hasta huesos con esa máquina que venía demoliendo. Cuando ellos venían era tan amenazador que los mismos cuerpos pasaban por encima de las llantas y se movían las llantas cuando pasaban encima de los cuerpos de los cadáveres. Era tan terrible, habían tantísimos cadáveres que el paso no era tan hábil, porque habían ahí cadáveres y ellos pasaban encima de los cadáveres y haciendo todo esto, y traían mucho temor. Por eso Jehová Dios Todopoderoso dice que Él reducirá a humo sus carros, y espada devorará tus leoncillos. Aquellos leones que habían atemorizado a las naciones, nomás mirar la insignia, ahora dice Dios: yo los voy a devorar con mi poder, ya no van a existir más. Y cortaré, dice, de la tierra tu robo. No más van a robar, no más van a extorsionar, no más van a hacer maldad. Hasta ahí se terminaría, y nunca más se oirá la voz de tus enemigos. Déjenme decirle que hasta el día de hoy Nínive está en ruinas, ya no se ha levantado, porque esta es una parte ahora también del área de Irak, y esto está totalmente devastado. Los leoncillos eran las insignias, dijimos, que usaban los asirios en las guerras para atemorizar. Dios dijo que estas mismas banderas que llevaban ellos mismos serían destruidas, que llevaban impresos los leones serían destruidas. Las insignias que habían humillado a los adversarios caerían a la tierra y serían deshonradas, y estarían sus banderas, que habían sido tan poderosas, tiradas en el suelo, chorreando sangre el día de la ira de Jehová. ¿Quiénes vinieron contra los asirios? Vino el imperio de Babilonia y los arrasó, los demolió. Vino el imperio de los medos y también arrasó con ellos terriblemente lo que le vino a esta nación. Dice que la nación misma de Nínive, esta que era la capital de los asirios, estaba rodeada con sus muros
y era una área donde había mucha agua, y ellos dijeron, por eso confiaban en sus aguas de los ríos, según lo menciona el capítulo número 1, y el Señor dijo, aunque confíen en esos montones de agua que tienen como seguridad de que sus enemigos no van a venir y van a entrar a ustedes, yo les quiero decir que yo voy a destruir hasta esos ríos para que ellos puedan entrar. Entonces cuando vinieron los babilonios, abrieron unos muros en la parte donde escurría el agua, y se inundó la ciudad. Estaba inundada también la ciudad, y también estaba devastada. Ellos dijeron que sus muros jamás los iban a quitar, jamás los iban a destruir. Por eso la confianza en las cosas materiales a veces nos lleva al fracaso. Debemos de pensar en las cosas espirituales, las cosas que son de Dios. Por eso Dios no falla. Y cuando vinieron, pues, esos ríos ni esos muros no sirvieron absolutamente para nada, porque cuando Dios hace que una nación caiga, no importa cuál sea el poder que esta nación tenga. Hoy nosotros estamos rodeados de naciones poderosas y de naciones ahorita que están con un hambre de tomar el liderazgo del mundo. Nosotros tenemos naciones ahora mismo que están pensando en tomar el poder, como lo es China. Y nosotros debemos tener mucho cuidado a eso, porque esto nos acerca a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hay muchas naciones del mundo que están humillando a las demás naciones, y nosotros podemos ver, el presidente de Guatemala puede ver al presidente de China como un gran aliado. Ni modo, a él le interesa que nosotros estemos a los pies de ellos, a las rodillas de ellos, y nosotros siendo un país de las partes bajas del mundo, y por decirlo así, porque somos tan pobres, no quiere decir que nosotros no tenemos un Dios todopoderoso que nos va a librar aún de la mano de imperios que se levanten contra nosotros. Nuestro Dios es poderoso, y aquellos que confían en el Señor pueden tener la seguridad de que Dios nos va a guardar, porque estamos en sus manos. Por eso los gobiernos ven ahora que China se convirtió en un aliado, que dio no sé cuántos millones, que dio no sé cuántas mascarillas, que dio no sé cuántas pruebas. No nos creamos a eso. Nosotros dependemos de Dios para la gloria del Señor. Entonces, veamos esto. Satanás había cegado el entendimiento de los ninivitas. Habían sido cegados sus entendimientos. Desde la caída de Adán y Eva, Satanás se ha enseñoreado de la humanidad. Dios, en su justo juicio, castigaría a la nación de Nínive conforme a la manera que ellos habían actuado con los demás. La palabra de Dios dice que lo que el hombre siembra, eso mismo también se dará. Si tú estás sembrando maldad, maldad vas a cosechar el día de mañana. Pero si tú estás sembrando bien, bien vas a cosechar para la gloria de Dios. Lo que tú siembres, Dios te lo va a devolver cuadruplicado, porque Dios es un Dios todopoderoso. Y para concluir, quiero decir que esta nación era una nación cruel. ¿Cuáles eran las torturas? Voy a hacer una recapitulación de las torturas que ellos hacían. Venían y desollaban las pieles de los cuerpos de las personas vivas y tapizaban los muros. 1. 2. Venían y enterraban a sus prisioneros de guerra hasta el cuello con la arena, y les jalaban la lengua con un cuero, jalaban la lengua y ponían como una estaca y detenían ahí la lengua del individuo, y él moría sintiendo casi el infierno de la sed, porque su lengua se secaba. Y luego pues moría ahogado de insolación y todas esas cosas.